En el pasado estuve mucho tiempo estancado y cuando esto me pasaba, la sugerencia más común era come más proteína, bro. Proteína en cada comida. 2 batidos de proteína. Uno antes de entrenar, otro después de entrenar. Y si podés, uno a media mañana también. 300 gramos de pechuga de pollo cocido al almuerzo y a la cena. Y en la mañana tenés que comerte al menos 10 huevos, bro. Si no, no estás consumiendo suficiente proteína. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Fuck. Cuando empecé a cuantificar la proteína que estaba comiendo, eran como 300 gramos diarios para mí, que pesaba en aquel entonces 65 kilos. Pero a pesar de comerme este montón de proteína, no alcanzaba los resultados que quería. Hoy te voy a explicar cómo manejar este macronutriente para que no te pase, cubriendo cuánto debes comer según tu objetivo. Hola a todas y todos, esta es la odisea de El Flaco por Héctor Fit Coach y daremos continuidad al curso para cambiar tu cuerpo hablando de las proteínas. Mi intención es ayudarte a entender todas las razones por las cuales el realizar el seguimiento de los macros es la llave al éxito en cualquier dieta. Si aún no has visto los videos del balance energético, que son la base de este curso, en el enlace de la descripción puedes conseguir. Entonces comencemos. ¿Qué es la proteína? La proteína es un compuesto formado por cadenas de moléculas más pequeñas conocidas como aminoácidos y son los bloques que constituyen los tejidos de tu cuerpo como músculos, ligamentos, tendones, cabello, órganos y piel. También la proteína es necesaria para sintetizar hormonas, enzimas y otros productos esenciales para la vida. Tu cuerpo necesita 21 aminoácidos para formar proteínas. Puede producir 12, pero debe obtener los 9 restantes de los alimentos que consume. Estos se conocen como los aminoácidos esenciales, que son fenilalanina, valina, treonina, triptofano, metionina, leucina, importante para la síntesis, isoleucina, lisina y no me acuerdo de ese. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que puedas ver todos los videos del curso y compartir a aquellas personas que creas que le puede servir este video. La razón principal por la que consumimos proteínas es para proporcionar a nuestro cuerpo de los aminoácidos que necesita para construir y reparar tu cuerpo. Como puedes imaginar, el levantamiento de pesas y el ejercicio regular aumenta la demanda de proteínas en tu cuerpo. Vamos a proceder explicando lo que necesitas saber de la proteína para cambiar tu composición corporal y respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando comes proteína? El ácido y las enzimas del estómago descomponen la proteína en sus componentes aminoácidos. Algunas formas de proteína, como el suero de la leche, whey, se descomponen rápidamente, mientras que otras, como el huevo, tardan un poco más. Los aminoácidos llegan al intestino delgado, que contiene células especiales que los transporta a la sangre y así los distribuye en lo que necesites en tu cuerpo. ¿Cuánta proteína necesitas para ganar masa muscular? Ya hablamos que el ejercicio incrementa la necesidad de proteínas, pero ¿cuánto más? De acuerdo a diversos estudios, consumir entre 1,4 a 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso es un punto adecuado para la mayoría de las personas para empezar a maximizar la síntesis de proteína. Es decir, yo, que peso hipotéticamente 67 kilogramos, necesito alrededor de 100 a 121 gramos de proteína para empezar mi proceso de ganancia de masa muscular. Menos de un tercio de lo que consumía antes de investigar. Los investigadores también notaron, sin embargo, que hay personas que podrían necesitar un poquito más de proteína si tienen una restricción calórica muy fuerte o una intensidad de ejercicios muy alta. Para la mayoría de atletas, entre 1,4 a 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso es un buen punto de partida, pero en ciertos casos se justifica una ingesta más alta, dependiendo de una amplia variedad de factores que incluye el equilibrio energético, la disponibilidad de los carbohidratos, la intensidad del ejercicio, el historial de entrenamiento de la persona y más. Un buen estudio, por ejemplo, proveniente de investigadores de la Universidad de Auckland, concluyó que la necesidad de proteínas para los atletas entrenados de fuerza con restricción energética es de entre 2,3 a 3,1 gramos de proteína por kilogramo de masa libre de grasa. Mientras más restrictivo sea el déficit calórico y más magro, más libre de grasas de la persona, quizás más proteína necesita. Personalmente, yo
aconsejo a mis alumnos y lo uso para mí, la siguiente cantidad, ¿ok? Que va en un periodo de volumen, ganancia de masa muscular, bulking, superávit, o como lo quieras llamar, entre 1,4 gramos de proteína a 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto está alrededor de 25% generalmente de tus calorías del superávit, ¿ok? Ahora ya tenemos cuánta proteína necesitamos para ganar masa muscular, pero ¿cuánta proteína necesito si estoy perdiendo grasa o peso? Siempre decimos que queremos perder peso, pero lo que realmente queremos perder es grasa y mantener masa muscular para vernos más atléticos. Haciendo referencia a las investigaciones anteriores de las cuales ya te había hablado, entonces necesitamos alrededor de 2,2 a 2,4 gramos de proteína por kilogramo de peso si estamos en un déficit calórico, ¿ok? Esta es la cantidad de proteínas que necesitamos si estamos en un déficit calórico. Héctor, pero entonces otra vez, recuérdame, ¿por qué más proteína en el déficit? Cuando de perder grasa se trata, la investigación es muy clara. Una dieta alta en proteínas es mucho mejor tanto para perder grasa más rápido como para preservar tus músculos durante este proceso. La investigación también muestra que las dietas altas en proteínas son más fáciles de seguir porque producen menos alteraciones del estado de ánimo, estrés, fatiga e insatisfacción con la dieta que las dietas bajas en proteínas. Si padeces de sobrepeso o algún grado de obesidad, eso sí, un hombre con más de 25% de grasa corporal o una mujer con más de 30% de grasa corporal, entonces 2,2 a 2,4 gramos de proteína debes multiplicarlo por tu peso libre de grasa, ¿vale? Ahora, ¿de qué alimentos puedo obtener mis proteínas? Esto va a depender de los gustos personales de cada quien, pero generalmente recomiendo que trates de conseguirla de alimentos enteros no procesados, como pollo, pescado, o otras fuentes no tan magras, quizás como los huevos, lácteos, y también de fuentes vegetales como principalmente legumbres, frutos secos y cereales integrales. Porque sí, los alimentos de fuente vegetal también tienen proteína, aunque tengan más carbohidratos que proteínas, estas proteínas también cuentan, ¿ok? Y con un poco de imaginación y quizás con un poco de proteína en polvo, un vegano y un vegetariano pueden alcanzar sus necesidades diarias de proteína y de aminoácidos. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Antes de terminar, te recuerdo que peso apenas 67 kilos. En caso de que quisiera calcular cuántos gramos de proteína necesito para perder grasa, necesitaría multiplicar por 2,2 a 2,4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Serían 147.5 gramos de proteína si multiplico por 2,2, pero esto no significa que me voy a comer 147 gramos de pechuga de pollo al almuerzo, no. Verás, en 100 gramos de pechuga de pollo hay apenas alrededor de 22 gramos de proteína. Entonces la sumatoria total de los alimentos que consumes en el día debe ser muy aproximado a la cantidad total de calorías y gramos de proteína que calculaste para tu respectivo proceso. Como últimas recomendaciones, puedes dividir tu ingesta de proteína entre 2 a 4 comidas para mejores resultados, tratando de dejar siempre una de estas comidas para después de entrenar. Pero del tiempo de ingesta de alimentos hablaremos más en el futuro en otros videos. Por ahora, céntrate en las calorías y las proteínas totales, que son las bases de la pirámide y te darán 80% de los resultados que buscas a la hora de cambiar tu composición corporal. Me despido. Seguimos flacos pero cada vez más magros, con mejor composición corporal. En próximos videos te hablaré de la grasa, de los carbohidratos, que son los otros macronutrientes. Y recuerda, si el video te gustó, dale like, no olvides suscribirte para mirar el curso completo. Y te dejo por hoy, máquina, ¿vale? Cuídate.